En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. Hola, ¿cómo están en este último domingo del mes de febrero del año 2023? Le doy la más cordial bienvenida a Poder Positivo en Radio Agricultura para conversar desde todos los ángulos sobre el poder. Y en este primer ciclo hemos conversado cada domingo con mujeres que están en el poder político, en la cultura, en la empresa privada, en las organizaciones sociales, en los centros de estudio. Le mando un saludo muy grande a quienes se están conectando con nosotros en Radio Agricultura a través de la web o a través de la red de radioemisoras desde el norte al sur del país o a través también de YouTube en el canal Agricultura TV. Y les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales para comentar, mandar críticas, preguntas, lo que a ustedes se les ocurra. En Twitter somos @agriculturafm y en Instagram somos @radioagricultura. El domingo pasado, hace justo una semana, el Mercurio publicó una entrevista del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que la verdad es que ha dado mucho que hablar durante toda la semana y no es para menos. En esa entrevista, el ministro se despachó una serie de anuncios que preocuparon a un sector, yo creo, ya vamos a conversar con nuestras panelistas invitadas, a un sector mayoritario del país por distintas razones. Vamos a conversar hoy sobre esa entrevista, la entrevista del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que parece reflejar de manera muy fiel el ánimo, la voluntad y las capacidades del gobierno y muy respetuosamente también quiero decir cierta incapacidad de las actuales autoridades del Ministerio de Educación para llevar adelante una agenda con sentido común y con sentido de urgencia también. Y vamos a conversar no solo sobre esa entrevista, sino sobre los problemas de la educación y cómo abordarlo. Le doy la bienvenida a dos mujeres que son de la radio, que son también al mismo tiempo abogadas. Bienvenida Magdalena Vergara, directora de estudios de Idea País y exdirectora de Acción Educar, conductora de Donde las Papas Queman, todos los días. ¿A qué hora, Magdalena? A las 8 de la tarde. Todos los días a las 8 p.m. en Radio Agricultura. Y le doy la más cordial bienvenida también a otra abogada y de la casa, doña Carol Baum, ex subsecretaria de la niñez, ex convencional, hay mucho que conversar sobre este tema, y conductora de La Voz de la Gente, que transmite todos los días, de lunes a viernes, Radio Agricultura de 10 a 11 de la mañana. Y te aprovecho de felicitar por ese programa. Bienvenidas a las dos y partamos. Gracias, y vamos a hacer un programa muy interactivo. Yo aquí no soy entrevistadora, sino que voy a tratar de guiar un poquito la conversación, pero voy a sumarme y voy a hacer una más de ustedes, una panelista. Me gustaría que partiéramos con las prioridades que planteó el ministro en esa entrevista, cómo las ven, están bien planteadas, ¿qué les pareció? ¿Por qué es una entrevista que dio tanto que hablar? Voy yo. No, yo creo que dio que hablar porque durante todo el año 2022 nosotros vimos que había un Mineduc muy desorientado, que no tenía una agenda clara frente a las preocupaciones que teníamos y los efectos post-pandemia que estaban viviendo los estudiantes. Hay una crisis educativa que es una tragedia de la que no parecía haber una real como alcance por parte del Mineduc. Y a fin de año vimos que luego que el presidente pone los puntos sobre la I, ¿no es cierto? Y le dice al ministro, bueno, usted tiene que hacerse cargo de esto, va a ser nuestra prioridad. Se presenta. Casi un año de gobierno. Claro, luego de casi un año de gobierno, o sea, fue bastante anecdótico casi. Pero el ministro presenta su plan de reactivación educativa y dice que efectivamente va a ser su eje principal. Y eso era algo positivo que todos celebramos. Sin embargo, al poco tiempo sale con esta entrevista, donde todavía no es claro cuáles son las cuestiones prácticas de este plan de reactivación, el contenido, cómo se va a llevar adelante, etcétera, pero además poniendo una agenda que parece muy ideológica, y eso es lo que preocupa finalmente. Nuevamente lo que gana a este gobierno son sus miradas ideológicas, es el plan que quieren avanzar a toda costa, sin atender a la realidad que estamos viviendo como país, porque la reactivación educativa, el hacernos cargo de lo que está pasando en la educación, con la cantidad de niños que dejaron el sistema,
Sin más de 50.000 estudiantes abandonaron la educación en el año 2022. Tenemos más de un 96% de estudiantes en primero básico que no conoce el alfabeto. Entonces, la verdad es que es bien dramático. Cuando uno mira eso, la reactivación o el hacerse cargo de esas problemáticas no es algo paralelo que uno pueda llevar en una agenda, sino que es la preocupación principal. Y no una medida acotada, debiera ser con una mirada de largo plazo, con propuestas significativas que pongan en el centro el aula, que pongan en el centro los aprendizajes. Y eso es lo que uno no ve. Sí, les quiero recordar a quienes nos están escuchando, estamos conversando con Carol Baum y con Magdalena Vergara sobre educación, pero particularmente nos agarramos, ¿cierto?, de esta entrevista que dio el ministro Ávila hace una semana. Les quiero recordar que en esa entrevista lo que nos llamó la atención es que planteaba como prioridades, abro comillas, la alfabetización en sexualidad, el sexismo, después lo que el ministro llama, y esto me pareció preocupante, las nuevas categorías de la sexualidad, los derechos de las diversidades sexuales y la transición de la identidad de género. Y yo me pregunto, más allá de si es pertinente o no es pertinente que en el colegio se aborden esos temas, que ese es otro debate y muy importante, ¿cómo puede ser que esas sean las prioridades en un país en donde 6 de cada 10 niños que pasan a segundo básico pasan sin saber leer? ¿Y cómo puede ser que esas sean las prioridades de un ministerio en un país en donde el ausentismo escolar se ha duplicado en los últimos 2 años, entre otras cosas, a partir de la imposición del Colegio de Profesores de no abrir las escuelas durante los 2 años de pandemia? Entonces, eso es lo que llamó la atención, esa prioridad, que esos temas fueran prioritarios para el gobierno cuando enfrentamos primero que los niños pasan a segundo año sin saber leer, esa es la verdad, un porcentaje importante de las niñas y los niños, y segundo, que hay un porcentaje importante de niños que no están yendo al colegio. Algunos están dando exámenes libres, lo que también es una pregunta que uno se hace, ¿por qué los padres no quieren que los niños vayan al colegio? Ojo, una corriente que viene especialmente desde Canadá y Estados Unidos en los últimos años, que puede tener que ver justamente con que les meten estos contenidos de sexualidad, pero otros ni siquiera eso. Carol, tú como ex subsecretaria de la niñez, como mamá también de 3 niños que en edad escolar, bien chiquititos son tus hijos, ¿cómo ves tú este Ministerio de Educación del gobierno de Boric? Oye, muchas gracias primero por invitarme a tu programa, que además es distinto, una conversación distinta a lo que nosotros hacemos con la Magdalena en forma diaria, así que muchas gracias. Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la Magdalena, con lo que tú planteas, en el sentido de que este es un gobierno tan ideologizado que muchas veces olvida para qué está hecho el ministerio. Y en esa línea iban los tweets de ex ministros de Educación y las reacciones a esta entrevista de que dice, oye, la prioridad es que aprendan, que vuelvan a clases, ¿cierto? Que vuelvan a clases. Ahora, no podemos olvidar que quienes están actualmente en el gobierno, cuando eran oposición, acusaron constitucionalmente al ministro Figueroa, ministro de Educación, por querer que los niños volvieran a clase cuando ya estaba pasando la pandemia, cuando ya estaban las condiciones para que pudieran volver. Y eso hay que recordarlo siempre. O sea, los que actualmente están en el gobierno hicieron eso. ¿Y por qué es tan claro el tema de la ideología? Porque una cosa es tener como dentro de un plan de educación, no sé si dentro de las prioridades, pero sí, ya dentro de las prioridades, educar a los niños en afectividad, en educación preventiva, por ejemplo, del abuso sexual. Ya, eso es bien importante. En ese tipo de cosas. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? Eso es muy relevante, pero la ideología, cuando te come la ideología, tú en vez de hablar de alfabetización en general. Los niños primero tienen que aprender a leer y a escribir. Después les puedes enseñar los tipos de identidad sexual pero o de no sé qué. Un niño de 7 u 8 años va a aprender esas cosas. Isa, en el este es un ministerio que no ejecutó su presupuesto, que le costó mucho ejecutar su presupuesto. O sea, que y no se pudo gastar la plata. Esa es una expresión de incapacidad. Oye, ¿y sabes por qué es tan claro? Porque lo que pasó en la convención, rechazado por el 62% de la gente que fue a votar, que fue mucha gente, es muy claro en esto. Se propuso, uno, ideología, o sea, derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, se rechazó en forma consistente durante toda la convención. Lo presentamos cada vez que podíamos. Y esa fue una iniciativa popular, ¿cierto? Que tenía mucho apoyo, iniciativa popular, pero además, mira, hasta se reían de nosotros, porque lo poníamos en cada parte que fuera pertinente, por si acaso lográbamos que se aprobaran. Pero se estableció además en la Constitución una obligatoriedad de educación sexual integral. Mira, lo voy a leer tal cual, lo que se aprobó
y que se rechazó por la ciudadanía, pero se aprobó por la amplia mayoría se aprobó en la texto convención. de la Constitución La fallida propuesta. y lo rechazamos, ¿verdad? Casi 8 millones en septiembre. Ya. Léelo. Toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre, Oh my God. libre, disfrute pleno y libre de la sexualidad. Además, definamos disfrute pleno, ¿no? Exactamente. Absolutamente. La responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el cuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género. Mira, la autonomía, el consentimiento, eso me parece de sentido común, Sí. pero no sé si tiene que estar en una constitución. Y la sexualidad, que erradique los estereotipos de género y que prevenga la violencia de género y sexual. Ya, tiene cosas que rescatables, claramente, pero además, cuando tú apruebas esto y ¿Pero dejas por qué tiene que estar el consentimiento sexual en la constitución? Ya partamos por Pero- ahí. pero además deja fuera el derecho de preferente Sí, de los padres a educar claro. a sus hijos. Es que ahí hay un tema, creo yo, que es la mirada que también tenemos como del punto de vista de la familia. O sea, aquí hay varias cuestiones, porque recordemos que en general para la izquierda, y esto también muy desde el movimiento feminista y otros, la familia, la privatización de la familia es una fuente no solamente de subyugación hacia la mujer, sino también de muchos otros O abusos. sea, tenemos que estatizar la familia en la Y contracara. de hecho eso se planteaba, la propuesta constitucional rompía un poco con lo que era la familia, se habla en distintos documentos de que incluso la familia es una fuente finalmente de esta mirada como de subsidiaria del Estado, entonces para superar la subsidiariedad tenemos que también de alguna forma seguir debilitando a la familia. como obstáculo del superestado. Efectivamente, entonces ahí hay muchos ámbitos donde también esa mirada de preferente de los padres de educar a sus hijos, la verdad es que no la comparten, y no la comparten porque también, y el propio ministro Ávila lo comenta en su entrevista, porque entrega una educación diferenciada. Lo que ellos no entienden es que esa educación diferenciada también responde a las visiones que podamos tener distintas de hombre, de sociedad, que estamos en una sociedad que es plural y por lo mismo esa educación tiene que ser de esa manera. Y ahí hay un punto que yo creo que es muy importante y poco conciliador también con lo que se plantea. O sea, estamos como en blanco o negro, ¿no es cierto? Porque hay poco encuentro en esa mirada. Y por lo mismo también es lo que decía la Carol como de lo que se plantea desde la sexualidad. Ahora, hay un tema que incluso desde el punto de vista del consentimiento, que esto es clave, que ellos también están mirando toda la sexualidad desde ese punto de vista del consentimiento. Y eso es muy complejo, porque así avanzamos. O sea, no es solo consentimiento. Una niña de 13 años que consiente tener relaciones sexuales con un hombre de 25, también es muy complejo. No, ¿qué validez tiene el consentimiento de una menor de edad? Efectivamente, tú si todo se reduce a eso, es muy difícil. Incluso, bueno, hace muchos años que ya dejé de tener 16 años, pero incluso en una chica o en un chiquillo de 14, 15 años, ¿qué validez tiene ese consentimiento? Pero no quiero que nos vamos a hacer algún programa especial. O sea que hay mucha gente que nos escucha, que son papás, mamás, de niños y también de adolescentes y a veces nos han escrito, ¿cierto? Preocupados por estos temas también, lo vamos a conversar, pero quiero traerlas de vuelta en una cosa tan esencial como la labor que tiene el Ministerio de Educación. Primero, para que el 100% de las niñas y niños de nuestro país vayan al colegio y en segundo lugar, para que aprendan a leer y a escribir, las 4 operaciones, o sea, cosas muy simples en la educación básica. Entonces, estamos claros que las prioridades de este ministerio no son las prioridades de las exigencias de un ministerio de educación, ¿cierto? Bueno, tal cual. Y además es una cosa muy dolorosa para el país. ¿Por qué? Porque la actual generación que está en el gobierno, el presidente Boris, los ministros, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, son personas que llegaron al poder luchando por la educación. ¿Y qué es lo que no se ha hecho? Preocuparse de la calidad de la educación, preocuparse de los colegios que producían la mayor movilidad social de nuestro país. Ellos que les gusta tanto hablar de igualdad, bueno, los que hacían que a las personas que venían de estratos con menos oportunidades llegaran a ser profesionales y en el fondo tuvieran ingresos y llegaran a posiciones incluso de poder, a ser parte de la élite, eran los colegios emblemáticos destruidos, ¿cierto? O sea, los que lucharon por la educación, llegaron al poder con esa consigna, la han destruido en cierta forma y no se han preocupado de lo más importante. Llevamos 15 años hablando de quién financia, de quién paga, de a quién tiene acceso a la gratuidad, etcétera, y no estamos hablando de cómo hacemos para que los niños aprendan más y mejor. Y para qué decir, que la Magdalena sabe mucho más de esto, no hemos tratado en ninguna parte modernización de la educación. Hoy día seguimos aprendiendo, nosotros somos las tres, tenemos distintas edades en rango más o menos parecido, pero distintas edades, de 3 generaciones y aprendimos igual. Y mis niñitas,
que tienen 7 y 8 años, están aprendiendo de la misma forma que aprendí yo. Y yo tuve acceso a una muy buena educación y mis niñitas también, pero no nos hemos puesto como proyectado como país qué es lo que queremos entregar a los hijos que van a salir, a los niños que van a salir a trabajar en 20 años más. ¿Son las mismas capacidades que las que aprendiste tú, yo, la Magdalena? Sí, ahí hay un punto también que los últimos años, si uno mira, porque en educación ha sufrido una cantidad de reformas importantes, o sea, del año 2015 y antes, Sí, incluso me gustaría que me contaran, en calidad, déjame hacer un stop, me gustaría, Magdalena y Carol, después de tu intervención, que nos contaran si esas reformas han sido buenas y han sido malas, y me voy a referir especialmente a las reformas del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Magdalena. Sí, no, que el sistema educativo ha estado estresado con la cantidad de reformas que se han establecido, pero en general han sido reformas estructurales, que no tienen mucho que ver, es por ejemplo el cambio de dependencia, si van a ser los municipios, van a ser los servicios locales, el tema de la inclusión, también hay otras, pero ¿dónde está la mirada desde el aula? ¿Dónde está la mirada, por ejemplo, el liderazgo directivo de los profesores, que lo que hacen es mejorar el proceso de aprendizaje y enseñanza? Eso me parece a mí que ha estado al debe y todavía no se propone. Entonces, efectivamente, los colegios están agobiados, hay una rigidez tremenda también desde el punto de vista de la burocracia, de la rigidez de la regulación que los impera, que también les impide precisamente un poco lo que habla la Carol, esa innovación, que no una innovación que pueda ser impuesta desde arriba, si uno lo quiere decir, sino desde las propias competencias de la escuela, en cómo son un espacio para poder ir generando una mejora contigua en función de las necesidades de sus estudiantes. Entonces también es importante el cómo uno avanza hacia allá, porque si se impone, bueno, eso también es un problema que muchas veces uno lo ve que pasa desde aquí. De hecho, en la Constitución lo querían poner, ¿no es cierto?, cuáles eran los objetivos de aprendizaje en función de cuestiones que no necesariamente todos compartimos. Y ahí también hay ciertas dificultades que hay que saber ir discutiendo. Hay una norma en la Constitución aprobada que establecía, ya no me acuerdo exactamente bien, pero habían criterios para como pasar de curso en la educación universitaria, en el fondo para que beneficiaban a las diversidades sexuales. O sea, que en el fondo la nota de una persona que se define como homosexual fuera un poquitito menos exigente que la nota de los heteros. Y también para las minorías étnicas, y de cierta forma también para las mujeres. Y ya después, antes de que terminemos el programa, acuérdense de dejarnos unos minutos para que hablemos de la paridad en los doctorados. Y ahora ya me está haciendo Lucho esos gestos que le encanta hacer a él desde su caseta de operaciones para decirnos que tenemos que ir a una pausa. Estamos conversando con las abogadas, señoras y señoritas Magdalena Vergara y Carol Baum, sobre educación, sobre las prioridades del ministro Ávila que nos tienen efectivamente muy preocupados al país. Vamos a una pausa y volvemos en unos minutos. Quédense con nosotros. En Agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Estamos de regreso en Poder Positivo en Radio Agricultura, conversando sobre educación, sobre cómo ha sido este primer año del gobierno del presidente Boric, que es importante evaluarlo porque tanto el presidente Boric como los ministros Vallejo, Jackson y en general el Frente Amplio y una parte importante también de la nueva generación del Partido Comunista llegan al poder en tiempo récord, a partir de una movilización estudiantil del año 2011. O sea, se entendería que la educación es su gran bandera y sin embargo creemos que es por lejos, ya es un gobierno que por lo menos personalmente lo evalúo como muy deficitario, pero si yo tuviera que definir las tres ministerios con más déficit en este primer año de gobierno, diría que el de educación es uno de ellos. En segundo lugar, sin duda alguna, el de mujer, pero eso es como para 8, vamos a hacerlo para un 8 de marzo, vamos a hacer un programa dedicado a eso. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo ven ustedes los resultados de esas reformas que se tomaron tantos años de debate que impulsó la presidenta Bachelet y con la complicidad de alguna manera del Frente Amplio? Y me quiero agarrar especialmente de los resultados de la decadencia en la que están los liceos emblemáticos en nuestro país, que mencionó Carol Baum, si son fruto justamente de esa reforma, por ejemplo, que prohibió la selección, o son fruto de estas reformas que satanizaron de alguna manera la subvención escolar. ¿Y por qué al gobierno de Boric, a la izquierda, no le gustan los liceos bicentenarios? ¿Son o no son una puerta de entrada al progreso para miles y miles de jóvenes
de familias vulnerables que creen en el esfuerzo y en el mérito y que esos colegios les permitirían ser una puerta a la universidad, estudiar carreras, ¿verdad?, largas, importantes como Derecho, Medicina, Ingeniería, etcétera. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, hay hartas cosas que uno podría entrar como a profundizar. Lo primero es lo que decía antes yo, son de alguna forma reformas que fueron más bien estructurales, que no hicieron un cambio incidente en la calidad de la educación que uno pudiese ver. Con respecto al tema de los emblemáticos, efectivamente hay un tema de que hay una mirada desde el punto de vista de la izquierda que para avanzar en equidad no se es posible ningún tipo de selección. Y quieren esta uniformidad de la educación donde tiene que ser igual para todo. Y por lo tanto, que existan colegios emblemáticos rompe con esa posibilidad porque seleccionan a quienes obtuvieron mejores puntajes. Y eso pasa porque en el fondo no habría un mérito, ¿no es cierto? Eso son diferencias que vienen de cuna y otro. Ideológicamente es un bloqueo al mérito y al esfuerzo como variables para progresar en la vida. Incluso en aquellos países donde uno mira que efectivamente uno puede decir, bueno, no existe una selección, existe algo similar quizás a lo que tenemos acá del sistema de admisión especial, sí existen colegios que seleccionan en cuanto a excelencia académica. Entonces, también ahí uno puede haber un nicho, pero también, y aquí no hay que ser injusto, en el fondo el debilitamiento que han tenido los colegios emblemáticos no se debe solamente a esta falta de selección, sino que también venía de políticas anteriores, que era, por ejemplo, cuando se incorpora el ranking, cuando se incorporan otros, donde al estudiante ya no le convenía muchas veces ir a ese colegio emblemático, sino ir a otro, porque iba a destacar de mejor forma dentro de sus compañeros. El ranking lo que dice es mirar, o te entrega un puntaje en función de tu nota respecto de tu generación, de tu escuela. Entonces, el ranking es una variable para entrar a la universidad. Efectivamente. Y ahí eso, ¿quién lo inventó? Con todo respeto, pero... No, eso viene hace bastante tiempo y la verdad es que ha sido... ¿Pero por qué se crea eso? ¿Qué objetivo tiene? Pero claro, obviamente que al existir eso y que sea una variable para entrar, evidentemente que mejor... también quería premiar el mérito. Entonces... Efectivamente, también quería premiar el mérito de aquellos estudiantes que efectivamente lograban destacar dentro de su escuela, pero claro, eso afectaba a estos estudiantes liceos emblemáticos, que obviamente es algo que se tiene que estudiar bien y reflexionar, y ahí hay algunos análisis que buscan algunas soluciones, pero eso también incidió, y obviamente también está el tema de que cómo se han politizado desde el interior ciertos colegios emblemáticos, que también han afectado fuertemente, porque los ya no son un espacio. Blancos. Claro, ¿qué padre quiere enviar a su hijo a un colegio donde pasa mayormente en toma, donde hay una violencia inusitada que realmente no permite ese aprendizaje necesario? Entonces, también hay un tema que no es menor, que también se tiene que ver con buenos ojos. O sea, no es solamente el tema de la selección, que obviamente incide. No, claramente hay distintos temas que inciden, pero hay que hacerse cargo de eso porque efectivamente eran colegios que generaban esta buena, lo que tú decías, esta promoción de la oportunidad de ir a la universidad. La oportunidad de ir a la universidad, y la verdad es que a lo mejor, les quiero decir, perdónenme, para muchos de quienes nos están escuchando, no hay una oportunidad en la universidad, porque a lo mejor es obvio que los hijos de usted señora, usted señor, van a ir a la universidad, porque han tenido acceso a una buena educación, pero eso que en un sector de la población minoritario es obvio y bienvenido sea, en la inmensa mayoría, en un sector de la clase media, y para qué decir en las familias vulnerables o de zonas muy apartadas, no es una obviedad, sino que es una excepcionalidad que le cambia la vida quizás a toda una familia, no solo a un joven. Oye, los números son muy decidores. Antes de que empezara todo este movimiento estudiantil de los que hoy día están en el gobierno, Chile era un país que se sentía muy orgulloso de haber pasado de una mínima cantidad de personas que tenían acceso a la universidad, a haber pasado por distintas políticas, el millón de matrículas. Eso fue un éxito y la gente estaba orgullosa. Oye, y la gente se presentaba así: primera generación de profesionales de la familia, soy la primera generación. Oye, súper orgulloso de haber logrado eso. Bueno, pero hoy día la verdad es que hay muchos problemas relacionados con eso, y tenemos que partir ¿con qué? Con que los niños vuelvan a clases, vuelvan a estudiar y vuelvan a aprender, aprendan a leer. Lo que tú señalabas al principio del programa, de que los niños pasen a segundo básico sin saber leer, es una cosa eso es 6 dramática. de cada 10 niños. Pero si vamos a hacer, tú dijiste, vamos a hacer los subcortes, probablemente la mayoría son, tengo que decirlo con dolor,
soy hija y nieta de mujeres educadas en el Liceo de Niñas de Quillota, educación pública. Mi abuelo era ortodoxo, muy peleado con el Vaticano, no quería nada con los colegios católicos. Y me da pena, pero si hacemos el subcorte tiene que ser educación pública, Pero, lamentablemente. mira, Isa, y lo peor de todo es que es peor aún, porque O sea, son los niños de escuelas públicas son en donde mayormente se concentran esas niñas y niños que pasan a segundo básico sin saber leer. Pero espérate, no es solamente que pasen a segundo básico, llegan a octavo básico. Claro. Yo lo O sea, encuentro. Es que cómo entonces, llegan, es que cómo los pasan de curso. Carol, te pregunto, ¿cómo ya, pasan y de además, curso un niño agrégale el que no factor sabe leer? pandemia. Agrégale el factor pandemia. Hubo niños, yo tengo una hija que particularmente fue la generación que no tuvo primero básico. No tuvo primero básico, no fueron al colegio. ¿Ya? O sea, imagínate esa. En el colegio de mi hija, que la verdad que tiene tuvo muy buena educación online y tuvo un colegio con grandes oportunidades, claro, también costó que aprendieran a leer, obviamente. Esa generación, imagínense los colegios sin acceso a internet, sin acceso, es que no volvieron a clases, porque además hubo incluso acusación constitucional contra el ministro cuando quisieron volver, etcétera. Imagínense lo que va a costar recuperar no solamente el aprender a leer, y además hay que agregarle otro factor. Los niños en los colegios no solamente aprenden a leer, sino que también aprenden a relacionarse, aprenden a enfrentarse a los adultos, a sus pares. Y un niño que no aprende, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. O sea, no ha venido al colegio ni en kinder, primero ni en segundo año. He tenido clases por Zoom, primero y segundo básico. Incluso kinder. Son como niñas un poco ermitañas, ¿o no? Mira, un niño tímido. ¿Tú tuviste un trastorno personal, o sea, un cambio de la personalidad? Hubo muchos cambios, muchos cambios conductuales respecto a los niños tímidos aprenden a relacionarse, mucho. Los niños tímidos, así muy sencillo, aprenden a relacionarse con sus pares mejor en kinder, más chiquititos. Yeah. Si tienen que empezar a hacerlo en segundo básico, les cuesta más. ¿Ya? O sea, desde esas mínimas cosas. Entonces, por lo tanto, hoy día tenemos una generación que tiene muchas falencias, muchas necesidades. Necesitamos recuperar mucho, como para que el ministro de Educación esté hablando de alfabetización sexual y de tipos de género y de comportamientos sexuales. Y de cambio de paradigma. Sí. Y quiero decir, voy a hacer una infidencia, no voy a revelar la fuente, por supuesto, cuando habla de cambios de paradigma y me contaba una persona muy relacionada con la educación, que forma parte de un estamento muy, muy importante, no voy a mencionarlo, pero con quien tuve una conversación bien larga en la semana y me contaba que de ninguno de los anuncios que ha hecho el Ministerio de Educación del gobierno del presidente Boric ha habido siquiera una minuta en donde se explicite, por ejemplo, cómo van a ser esos cambios de paradigma. Pero las quiero traer a las dos a un tema muy importante. Estuvo aquí con nosotros hace un par de semanas Ann Traff, que es la directora de Familias Power, y que es una organización que hace un trabajo muy bonito y que trabaja justamente en la vinculación de las familias con los colegios y en enseñarle a los papás y a la mamá por qué es importante que los niños vayan al colegio, que tengan ciertas normas de disciplina, como por ejemplo usar uniforme, no ir con maquillaje, que me contaban que es un tema, que hay un reclamo casi como a la Organización de Derechos Humanos de la OEA, de por qué a las niñas se les prohíbe ir con maquillaje. En fin, que vincula a las familias y que lo que hace esta organización Familias Power es poner a la familia en el centro también de las posibilidades de aprendizaje de los niños. ¿Cómo ven ustedes esta relación papá-mamá con los colegios? ¿Es cierto que los papás se están quejando mucho, que los niños están estresados? ¿Es cierto que hay una relación de una tensión muy fuerte con el colegio, que hay de repente actos de violencia verbal o física incluso entre las profesoras, las mamás? ¿Cómo han visto ustedes eso y qué tan importante es que la familia se vincule con lo que está ocurriendo con sus niños en los colegios, en todos los niveles hasta que salen del colegio? Sí. O sea, lo primero es que es fundamental. La vinculación, el involucramiento de los padres en el proceso de aprendizaje de sus hijos es esencial. Si los padres no se involucran y en la casa tampoco se hacen parte en el fondo de la formación que está entregando el colegio, lamentablemente es un retroceso. Y ese niño mucho lo que puede incluso aprender en el colegio, si llega a su casa a un entorno que no es sano, que es tóxico, etcétera, va a ser un retroceso para ese niño y va a perder esos pequeños aprendizajes
que pudo haber recuperado. Entonces, A pesar de la familia, digamos, a pesar, familias que excepcionalmente claro, tienen problemas. efectivamente. Pero aquí hay varias cuestiones, y aquí yo soy bien crítica. Por una parte, es cierto que los padres han delegado casi totalmente la educación en los colegios, y eso es problemático. En parte se debe también a un sistema que vivimos, ¿no es cierto? Una mamá familias monoparentales donde la mamá está sola, criando a sus hijos, etcétera, que tiene que trabajar, llega tarde, está cansada, también por efecto de la pandemia, y esto lo conversé de hecho justo con Anne, tuvimos ayer un programa también hablando sobre estas temáticas, donde no queda otra, bueno, le pasa la pantalla, le pasa el celular, o está la pareja de la mamá también en la casa, donde también todo se vuelve un poco más estresante porque tiene que mantener al niño quieto para que no moleste a la pareja. Entonces, son cuestiones cotidianas que son muy, muy complejas. Y aquí efectivamente ha habido un problema de salud mental, en parte por lo que decía la Carol, ¿no es cierto? Las escuelas no solamente son un aprendizaje del abecedario, de aprender a leer, escribir, las matemáticas, sino también de cómo ese niño se relaciona con los demás. De cierta forma, pero cuando además desde la casa, que son los primeros educadores en esas primeras relaciones socioafectivas, etcétera, no son sanas, y por ejemplo tú vives en un entorno que es conflictivo, donde la mamá está peleando todo el día, donde no tienes tampoco ese apoyo, está solo ese niño viviendo encerrado en el computador, sentado, en fin, lo que sea, también es muy problemático, y eso va afectando a ese niño, que obviamente va a poder tender a ciertas situaciones de mayor agresividad, de soledad, de estrés, incluso de depresión. Hasta hace poco salió una noticia que es lamentable de cómo se han triplicado la cantidad de urgencias por lesiones autoinfligidas por jóvenes. Son más de 800.000. Claro, yo te quiero preguntar, porque tú también te tienes que haber relacionado mucho con las familias como subsecretaria, ¿cierto? Pero también hay algo que me preocupa ya. La Magdalena dice importante que las familias se involucren, pero me preocupa también cuando desde las familias se frenan ciertas normas que son importantes que se están dando en el colegio. Por ejemplo, esto de que hay un reclamo de que los niños tienen mucha tarea, que están muy estresados, o sea, un reclamo por la exigencia. Cuando uno ve que los colegios, los mejores colegios de Chile, los colegios privados, que tienen los mejores puntajes y los niños tienen más éxito escolar, son colegios muy exigentes. O, por ejemplo, esto de que hay un reclamo, ya mucha tarea, o no, mi niño no puede ir con uniforme, o mi niñita quiere ponerse rímel, va a ir maquillada, o sea, como un freno de la familia a estas pequeñas normas importantes de formación de los niños. ¿Cómo lo ves tú? Mira, Isa, es muy divertido. Durante la pandemia se notó demasiado. ¿Por qué? Porque cambiaron los sistemas, ¿cierto? Y además porque las mamás muchas veces estábamos detrás de los niños más chicos estaban en la pantalla viendo, y las mamás estábamos atrás y viendo cómo la profesora hacía la clase. Uno habla con las profesoras, el nivel de estrés y profesores que sufrieron los colegios. ¿Por qué? Porque hay una cosa, no sé si es un cambio cultural o qué, pero los papás y las mamás alegan por todo. La mitad de los papás alegaba porque era mucha hora online, la otra mitad porque era muy poco. La mitad de los papás alega porque los niños van con maquillaje, la otra mitad porque van sin maquillaje. A algunos les gusta que haya mucho deporte y otros que y todos opinan, y todos alegan, y todos creen que tienen derecho de exigirle al colegio, que pagado o no pagado, todos los tipos. Entonces el nivel Mira, de estrés... Estos son problemas transversales, digamos, no tienen que ver nada peor que el grupo WhatsApp de apoderados. El grupo WhatsApp de apoderados es una tortura. Pero ¿sabes lo que yo las veo? quiero mucho, si alguna está escuchando, oye, yo lo las veo quiero, como, pero a mí me ayuda un montón. Pero... Mira, yo lo veo como, voy a contar una pequeña experiencia como habiendo sido alumna de colegio, no tengo niños, pero tengo sobrinos y escucho mucho a mis cuñadas, ¿cierto? Y a mi hermana y a mis hermanos, y a mí me siento muy orgullosa porque siento que ellos tienen relaciones muy sanas con los colegios y eligieron el colegio, pudieron elegir los colegios de acuerdo a su estilo de vida y todo. Y tengo una cuñada, por ejemplo, le mando un saludo a la Caroline, que se ha involucrado muchísimo durante todos los años de colegio y está muy, muy metida en la comunidad escolar. Pero ¿sabes lo que yo veo? Siento que a mí me enseñaron, por ejemplo, que la profesora era... que había que respetarla siempre. O sea, yo creo que cuando más me retó mi mamá, cuando más me castigó, se enojó, fue cuando se le dijo en el colegio que yo había dicho al que le había faltado el respeto a una profesora. O sea, en ese entonces te llevaban de la oreja, ¿te acuerdas? Entonces, ahora eso no se hace y está muy bien que no se haga, pero la mamá me decía, a la profesora no se le toca ni con el pétalo de una flor, ni un garabato, nada, es una autoridad en su vida. Al profesor, en el caso de los
los hermanos hombres que estaban en colegio donde le hacían clases a los profesores, profesores hombres. Entonces, lo que yo siento es que en mi familia, a nosotros, a mi generación, se nos enseñó el respeto casi sagrado a la autoridad escolar. Por lo tanto, lo que decía el profesor, lo que decía la directora, la rectora, la inspectora, era una cuestión muy importante y no se le cuestionaba. ¿Qué pasó en el tanto en estas décadas, en estos 40 años de que yo salí del colegio, 30 y tantos años? ¿Qué pasó? Que los colegios perdieron autoridad. ¿Por qué se le levantan en collera las mamás del Instituto Nacional, a los pobres directores que han pasado sucesivamente en los últimos años y que lo único que han querido es sacar a los overoles blancos que le queman el patio del colegio, le incendian la rectoría e impiden que los niños puedan estudiar y los obligan a permitir actos terroristas dentro del colegio? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿En qué momento desbalanceamos la autoridad que tienen que tener los profesores, verdad? Y decidimos que la mamá y el papá va a ver cuántas horas de deporte tienen los niños del colegio y si los alumnos del Instituto Nacional tienen que permitir o no que los compañeros le incendien, ¿verdad?, con bombas Molotov el patio del colegio. Sí. O sea, el tema es gigantesco ahí. Te vamos a dejar un stop, vamos a ir a una pausa. Estamos conversando con Carol Baum y Magdalena Vergara sobre educación, los problemas que estamos enfrentando, cómo que hay que abordarlos. Estamos a poquitos días además que se inicie un nuevo año escolar. Vamos a una pausa y volvemos. En Agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Estamos de vuelta en Poder Positivo, en Radio Agricultura, conversando con Carol Baum y con Magdalena Vergara sobre educación. Hay muchos temas, hemos tratado de ir agotándolo. Estamos hablando de qué pasó, que se desbalanceó la autoridad de los profesores del colegio y cómo podemos recuperar ese respeto. ¿Es importante o no es importante que los niños tengan respeto por su profesor, por su directora de colegio? ¿Y cómo podemos hacer para recuperarlo? Y un poquitito pedirle al papá y a la mamá que retroceda y que no es el papá el que va a definir cuántas horas de deporte van a tener los niños en el colegio, ni si tienen autorización o no los overoles blancos para incendiar el patio del colegio, ¿cierto? Cierto. Mira, yo creo que hay varias cosas que uno podría plantear. O sea, uno, como el tema de la crisis de autoridad, que no está solo en los colegios, está en general en nuestra sociedad. Hoy día la autoridad ha perdido peso y no está esta mirada jerárquica, en fin, hay varios puntos. Pero también hay un rollo, creo yo, que es importante, que es la pérdida de sentido de proyecto educativo. Y yo creo que eso sí incide desde la ley de inclusión, en los que finalmente los papás postulan a un colegio, pero no necesariamente postulan conforme al proyecto educativo que tienen, y no solamente la ley de no hemos hablado de la tómbola, sí. Ojo. que un poco esto. Entonces, tú tienes a muchos padres con miradas muy distintas de cómo tiene que ser la educación en un mismo colegio. Y además está esta mirada clientelista. Oye, yo independiente si te pago o no, yo te exijo que tú atiendas a estas necesidades, etcétera. Y eso obviamente hace que tú tengas familias que por una parte están pensando en que, oye, desde los 14 años yo encuentro perfecto que mi hijo salga de fiesta, que haga tal cosa, que se maquille, que vaya así, y otros que dicen no. O los que están la pérdida del uso del celular. Y papás que van y critican a los profesores porque le quitaron el celular por estar jugando en clase, o en fin, y otros que dicen no, que el celular sea parte del proceso educativo. Entonces, ahí yo creo que se da también una cuestión muy heavy que se tiene que lograr resolver, porque si no, esta mirada conjunta de que cómo avanzamos, en el fondo todos hacia una misma mirada de cómo educar a nuestros hijos, vamos a estar en esta constante lucha, en esta constante pelea. ¿Qué definimos como proyecto educativo? Como la línea editorial de cada colegio, ¿cierto? Bueno, así es. Y había una también. Y los colegios públicos debieran también ofrecerle a las familias proyectos educativos, porque no puede ser privativo en los colegios privados. El proyecto ¿cierto? educativo, cuando se piensa que es solamente por un tema como religioso, yo creo que es un error, porque tiene mucho más que ver con cuál es la mirada educativa que tú quieres entregar, desde el punto de vista incluso cómo entregáis la nota, cómo le comunicáis la nota al estudiante, o cómo se trabaja. Hay mucho ahí. Para que tengamos muy claro cuál es la ideología que hay detrás en esto. En la convención se establece en las normas de educación, se establece que las comunidades educativas definen también pueden ir como modificando o sea, la asamblea de padres y apoderados. O sea, democratización extrema. No solamente eso, los profesores también. Los profesores también. Y ustedes se han conversado con padres que tienen
que tienen niños en colegio, en que sucede eso y que se toman todas las decisiones en forma de asamblea, el colegio, la verdad es que finalmente pierde el norte y es muy difícil, pero manejarlo. Pero ya es difícil para los profesores manejar a los alumnos en la sala de clases, pero también, y acá hay una responsabilidad política de los que están hoy día en el gobierno, cómo han ido ellos mismos horadando la autoridad. Recuerden la imagen del presidente cuando era diputado, Boric, gritándole, sal de mi país, sal de mi ciudad, no sé qué, a un militar. Recuerden. Claro, porque el sentido de autoridad no es respecto de un rol, sino que cuando a uno la enseña en el sentido de autoridad y respeto se le tiene a la profesora, al cura, al militar, al carabinero. Y en nuestro país se ha ido perdiendo la autoridad en todos los sentidos. Quizás es un fenómeno mundial, yo desconozco eso, la Magdalena nos puede. Pero en el fondo hay una generación también que ha públicamente autoridades que no respetan a quienes siempre han sido tan respetados y que hemos sido orgullosos, como los carabineros, como las Fuerzas Armadas. ¿Y qué termina pasando? Termina pasando que finalmente, si es que solamente esto se puede enseñar en la casa, y si no se enseña en la casa, no se va a poder enseñar normas de convivencia, de sana convivencia cívica, solamente en el colegio. Pero espérate ya, y a los niños hay que decirle que hay rangos de autoridad, que no es lo mismo el presidente de su curso que la profesora, o sea, claro, ¿me entendí o no? Sobre eso no me acuerdo si era Tocqueville o... Se le tiene el mismo respeto como ser humano, claro, pero obviamente que la instrucción que imparte la profesora es más relevante que la que está impartiendo la compañerita de colegio, que es la presidenta del curso. Totalmente. No, sobre eso iba a decir que la democracia exige que hayan espacios que no sean totalmente democráticos, porque si no se rompe, y eso es la familia, eso es la escuela, que la autoridad del padre es importante, que si el hijo, o sea, no están a la par en el fondo. Claro, una niña de 12 años no puede decir si va a ir a una fiesta o no, con todo cariño. Y eso hay una mirada que está decidiendo ella si va a una fiesta o no, creo que hay un problema grave en esa familia, y ella misma enfrenta una amenaza grande también de formación. Y en ese sentido, el cómo se piensa la autonomía progresiva del niño, en fin. Pero te doy un dato, a mí me tocó como leer en el fondo las bases para la buena enseñanza, un poco para dar comentarios, recomendaciones, etcétera. Y ahí se planteaba un tema que era este sentido crítico, que el sentido crítico, que tiene que haber sentido crítico, ¿no es cierto? Son las habilidades del siglo XXI, en fin. Y a mí me parece perfecto que haya sentido crítico, pero sentido crítico es la manera que uno es capaz de sintetizar ciertos procesos, tomar una decisión en base a ciertas cuestiones, en fin. Pero acá el sentido crítico era el cuestionar la autoridad del profesor de alguna forma, porque tú pones en duda la información que se te entrega, porque, por ejemplo, ya no hay ciencias exactas. Entonces, ahí tú ya empiezas también, hay toda una mirada detrás que es muy compleja. Y ojo, que ahí también tiene que ver, porque los procesos sociales, es difícil dividir los procesos sociales. Vivimos la era de las fake news, de las noticias falsas. Y las noticias falsas están basadas justamente, el éxito de las noticias falsas se basa justamente en el descrédito, en que la gente no está creyendo en los datos. Entonces cualquier cosa que le dicen, que le hace sentido, lo creen, y tú le puedes dar datos, decirle, no, eso no es así, mira, pasa esto, no, me lo dijeron. Entonces, por eso te digo que los fenómenos sociales no pueden dividirse. También este fenómeno de falsa noticia, de realidad falsa, también puede estar llegando a los colegios. Quiero que vayamos a un tema súper concreto, y las dos tienen experiencias de distintos mundos en este tema. Me están contando que hay una falencia gigantesca de espacios donde acoger niñas y niñas en su formación escolar desde los 2 años, que es cuando termina la sala cuna, y los 4 años, que es cuando empieza el pre-kinder. ¿Qué está pasando? ¿Dónde van? Bueno, a lo mejor los niños de familias que pueden pagarlo van a un jardín infantil, ¿cierto? Que entran a los 2 años y salen a los 4 para ir al colegio. Pero ¿qué pasa con la mayoría? ¿Qué pasa con las familias de clase media, con las familias más vulnerables? ¿Dónde van esos niños entre los 2 y 4 años? ¿Por qué no se ha hecho una ley de kinder obligatorio que está en nuestra Constitución desde el año 2013? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es importante que haya educación, formación en esos años, o es mejor que estén en la casa? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Y cómo están resolviéndolo las familias? Y especialmente tengo que decirle, las mujeres que quieren trabajar remuneradamente
muchas jefas de hogar y que simplemente ¿dónde dejan a sus hijos si tienen niños de 3, 4, 5, entre 2 Mira, y 4 la Magdalena años? es más experta como desde el tema como de No, pero a ti te educativo lo y todo, pregunto, pero entonces- yo te diría, efectivamente, lo que tú dices es muy importante. O sea, es O importante sea, que, no que hay los... ley de kinder Ya. obligatorio, hay noción constitucional, pero no hay ley. Ley. Tenemos Junji, ¿cierto? Y hay jardines infantiles públicos, sí, ¿cierto? Que acogen de 2 a 4. Sí, faltan muchísimo. Y uno de los problemas más grandes que tenemos ¿Qué hoy día, matrícula tiene que la tenemos, Junji y la Integra? Yo me acuerdo que era bastante menor para la demanda. o sea, Este es un de tema hecho, que Michelle nosotros- Bachelet hizo un plan de jardines infantiles que lamentablemente muchos se dejaron de construir, ¿cierto? Y Quedaron una- en la mitad de la yo construcción. siento que ahí Pero hubo Isa, acá hay un hubo problema vacío también en el que gobierno de nosotros de haber construido más jardines infantiles. hay un problema que es muy grave hoy día y que a la gente le produce gran indignación. Hay una norma que establece que es prioritaria el acceso a jardines infantiles para las familias migrantes o hijos chilenos de familias A migrantes. ver, explícalo bien a quienes nos Entonces- están escuchando. Sí. Entonces, a ver, ¿hay jardines infantiles gratuitos? Sí. ¿Suficientes para ¿Son de todos los bastante niños? buena calidad? Sí. ¿Suficiente para todos los niños? No. ¿Quiénes tienen prioridad hoy día? Muchas veces las familias, o sea, en casi todos los jardines infantiles, las familias migrantes. ¿Qué pasa con eso? Que la mamá chilena que no tiene con quién dejar a sus hijos muchas veces se queda afuera. Entonces, no solamente yo feliz que el Y niño la segunda migrante prioridad es para era la hijos. hijos de, o sea, chilenos, hijos de migrantes, Claro. ¿ya? Pero, ¿cuál es el problema con eso? Que genera un problema social, ¿por qué? Porque yo, feliz que el niño migrante vaya al jardín, obviamente que quiero que tenga acceso, pero también la familia chilena dice, no quiero que entre más gente de ningún tipo a mi país, porque yo quiero para mí mi cupo, y eso pasa en muchas políticas públicas, pero en esta es particularmente notorio. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Claramente, construir más jardines infantiles cerca de las casas, porque además, si no, el problema es que ni siquiera hay tiempo para llevar al niño y ir a buscarlo. Oye, y terminar Entonces, con ese discursito, ¿cierto? De satanizar a quienes creemos que la migración tiene que ser controlada y con todo respeto, pero no podemos seguir acogiendo personas de otros países cuando no tenemos la capacidad de entregar servicios básicos como educación y salud a los chilenos. Perdón, yo soy hija de inmigrantes, pero Se hace un no, gran sí, tema no es también nada que en hay que contra de atender, los sí. ni No, de los niños ni pero- de la pero- familia. pero- Tú te sabes Pero bien eso se puede mejorar de forma fácil, porque en el fondo ahí lo que te dicen es cuáles son los criterios que te permiten medir mayor vulnerabilidad. Claro. Y antiguamente no era un problema porque había muy pocos migrantes que efectivamente están en una situación mucho más vulnerable que el chileno. El problema es que hoy día, como se disparó la cantidad de migrantes en el país, la mayor, y esa norma no se por ha eso cambiado, es injusto se porque sigue significaba una definiendo. postergación. Claro, Tú de te todas sabes bien maneras. los criterios, es primero el Sí, migrante. los migrantes son los primeros, pero no me acuerdo cuáles son los que siguen después, Ya, la pero creo verdad. que- Pero efectivamente, el Debiera- migrante chileno, de hijo de hecho, migrante. y de claro. Chileno, hijo, Y- porque y- los que nacen en Chile, recuerda Sí, lo son siguiente, los que chilenos. nacen en Sí. Chile son Ius chilenos. solis, ius Entonces, solis, está bien, y eso hay que Oye, celebrarlo. pero puedo llevar también como a otro tema del tema de los jardines infantiles La en general. prioridad Sí. debiera ser para los hijos de familias monoparentales en donde el papá, la mamá O sea, en y principio, la mayoría de las en el nosotros familias fondo hay que deberíamos definir tener bien una los oferta- criterios de No, vulnerabilidad. en las Claro. Hay que familias definir bien los criterios de- monoparentales, donde hay una mamá, normalmente la mayoría, 8 de cada 10 familias monoparentales están a cargo de una mamá, necesita y no tiene con quién compartir el cuidado de sus hijos y necesita Claro. ir a trabajar O sea, fuera de su casa. Hay algo que nosotros estamos al Es debe y sentido es la común. política parvularia. Y se ingresa, o sea, hoy día se inyecta menos cantidad de plata por estudiante por educación parvularia que en educación superior. Y eso es problemático ¿Por porque qué? está totalmente invertido. por Porque qué? tenemos las prioridades cambiadas lamentablemente y hemos avanzado en políticas como Pero gratuidad, ¿por qué que esa es prioridad política. no será Y que eso es no será responsabilidad que del- políticamente es más rentable, Eso es, ¿cierto? pues. Porque los que van a la universidad están votando y los niños no votan. los niños no Perdóname, votan. la simpleza, No, Claro, pero, pero lugar esta común, pero- clase política, la actual clase gobernante, llegó al poder pidiendo la gratuidad, pidiendo, o sea, hablándole a los que efectivamente no los a a su los- base, a su futura base electoral. exacto, ¿no? no Y siguen a los aumentando niños. los recursos hacia allá y no hacia claro, los niños. Pero también hay otras cuestiones. Acá la pandemia fue importante para la crisis de quiebre en el fondo de muchos jardines infantiles, por una parte,
porque no tenían el sustento económico para poder seguir existiendo. Por otro lado, hace un tiempo atrás se estableció una ley de aseguramiento de la calidad también para la educación parvularia, que estableció una serie de requisitos que también son súper exigentes y que en ciertos lugares no son posibles de cumplir por ciertos lugares. Entonces, también se ha ido generando ahí un problema que no es menor. Y lo otro que la sala cuna, o sea, hay varios temas, ¿no es cierto? Entonces, jardín infantil son los niños entre 2 y 4 años, y prekinder y kinder es 4 y 5 años. Y también aquí ha habido una desvalorización, lamentablemente, de la educación parvularia, desde el minuto, por ejemplo, en que kinder obligatorio, a pesar de la unanimidad que se había hecho para hacer una reforma constitucional, para poder avanzar en eso, se termina eliminando en el fondo o no habilitando la posibilidad para que está en la exista. Constitución, Entonces, pero no. Oye, nos quedan pocos minutos, me gustaría que ordenáramos un poquitito, ya no lo que está mal, sino lo que tendríamos que hacer. Es difícil, aquí hay montones de reformas, pero creo que una primera reforma, un primer foco, me parece a mí, que es justamente lo que estamos conversando, poner, ¿verdad?, la mayor parte de los recursos en el preescolar. En todo sentido, mirar bien cuáles son, cómo se está priorizando el ingreso de los niños, ojalá siempre van a faltar matrículas, pero ojalá aumentar la cobertura de la matrícula. Segundo, me quedé pensando, no sé cómo ven ustedes esa primera, o sea, volver a poner el foco en el preescolar, los niños primero. Lo segundo, recuperar socialmente el valor de la autoridad de quien está dirigiendo el colegio y quien está a cargo de la sala de clase, por ser una profesora o un profesor. Recuperar el valor de la disciplina. Usar uniforme es también una forma de ejercitar a las niñas y a los niños la disciplina que van a tener en su vida. Y tercero, se me ocurre a mí revertir muchas de las reformas que hizo el segundo gobierno de la presidenta Bachelet en el sentido de recuperar la libertad de enseñanza, la libertad del proyecto educativo, repensar esto antilucro, que a lo mejor lo que ha hecho es que ha reducido muchísimo la oferta de colegios en sectores de clase media y sobre todo en sectores vulnerables, y no sé cómo lo ven ustedes, pero irían por ahí más o menos los cambios difíciles, porque son todas cosas anti la ideología de quienes nos están gobernando. Mira, yo diría que lo que queríamos hacer, así como forma simple, una sola cosa: volver a poner al niño en el centro de la educación. O sea, que las decisiones que se tomen en materia de educación sean que siempre beneficien al niño. ¿Para qué? Aprenda más. ¿En qué sentido? Para que, claro, o sea, no quién paga o quién elige o si es tómbola o no sé qué. Deberíamos empezar concentrarnos en los próximos años, y es un desafío largo, siempre en que todas las decisiones de política pública que se tomen sean para que el niño aprenda más, para que desarrolle bien el proceso educativo, para que lo que tú decías, para que aprenda a leer, y escribir, que aprenda a relacionarse con sus pares y que aprenda matemática. Eso. Todo lo demás, en lo que el ministerio actual está concentrado: alfabetización de la sexualidad, los baños no binarios, que hay una parte del Ministerio de Educación hoy día preocupado de los baños no binarios. Todo ese tipo de cosas son anexas. El foco del Ministerio de Educación tiene que ser que los niños vuelvan a clases y aprendan. Como me dijo alguien, justamente esta persona con la que tuve una conversación, y no voy a dar su nombre porque es una fuente bien reservada, pero que sabe mucho, que me dijo: tenemos que volver a tener una educación en donde la libertad esté en el centro, pero no tanto la libertad educacional y todo, pero sobre todo para decirle a esa niña, a ese niño, que en la medida que le ponga mucho empeño en el colegio, en sus tareas, en aprender, en estudiar, va a ser un adulto con libertad para decidir su proyecto de vida. Totalmente. ¿Ah? Oye, yo comparto, o sea, todos estos ámbitos, y sin duda que hay que poner un foco en la educación parvularia, y creo que también hay que avanzar obviamente en las urgencias que tenemos hoy día, pero te pongo 3 cosas que a mí me parecen urgentes y que son importantes. Uno es la flexibilidad de la rigidez que tenemos hoy día en la regulación de los colegios. Tenemos que darle libertad a los colegios, autonomía para que tomen decisiones. ¿No? Eliminar la burocracia, o sea, toda esa grasa como regulatoria afecta muchísimo a los colegios. Lo segundo es cómo mejoramos, o sea, por una parte atraemos a los mejores profesores, tenemos una mejor formación docente y también el acompañamiento durante, en el fondo, el ejercicio de la profesión. Hoy día la mayoría de los profesores, o sea, o un porcentaje importante, deserta incluso al primer año de ejercicio profesional, y eso es lamentable porque finalmente está dando cuenta de la crisis que tenemos desde dentro de la escuela. Y ahí el tercer punto, que va relacionado con el tema de la autoridad, es que tenemos que pensar en el liderazgo directivo. Hoy día no tenemos ningún tipo
cuerpo de normativa que apoye ese liderazgo directivo, ni siquiera tenemos una carrera, algo que así como... Que proteja la autoridad de la directora del colegio, del y, profesor. Y la evidencia está más que clara respecto a la relevancia que tiene el director dentro de la escuela, y lo vimos de manera muy manifiesta durante la pandemia. Directores que tenían esa capacidad de liderazgo, que tenían una formación adecuada, etcétera, las herramientas, pudieron llevar de mejor forma adelante la escuela y tomar las decisiones para hacer estos cambios, innovar, etcétera. Oye, es que encuentro que este es un tema, es que ya nos quedamos súper cortos de tiempo. Son temas, de estos programas dice, necesitamos 5 más. Bueno, y son temas que, si Dios quiere, vamos a abordar mucho durante este año porque nos importa. Este es un programa en donde nosotros de verdad queremos que el poder tenga un sentido positivo para el país y para el progreso. Antes de cerrar, Lucho me está haciendo gestos, pero que me cuenten, Magdalena, Carol, ¿están leyendo algo que han leído? Aprovechando también los meses de verano. ¿Están leyendo? Que la Carol es una gran lectora, le encanta la literatura. Oye, comentamos con la Isa siempre los libros. Sí, yo voy a recomendar... nos intercambiamos muchos datos de libros. Voy a recomendar, a ver, novela histórica, El último Valle Verde, de familias ucranianas. Es doloroso, es triste, un poco romántico, es un tema que hay que leer hoy día. Muy bonito. ¿Cómo se llama? El último Valle Verde, de Mark Sullivan, y es muy entretenido, largo, y para los que les gusta la música, esta es una novela, no piensen que es una biografía, pero Lennon, de David Foekinos, que es muy entretenido porque es como una conversación de Lennon con su psiquiatra. ¿Ya? Así que, interesantísima también, mi generación muy marcada por lo mismo. Oye, muy entretenido. Y romántico, El día que dejó de nevar en Alaska, que es como de los bestsellers de la Alice Kellen. Así que ahí tiene 3 recomendaciones. Sí. Magda, ¿qué estáis leyendo tú o qué hayas estado leyendo últimamente? No, yo me leí hace un tiempo, porque ahora he estado leyendo muchas cuestiones técnicas, así que para no latear, pero sí yo me leí hace un tiempo atrás, que lo recomiendo mucho, que es Una revolución del espíritu, que es en el fondo una historia de la política chilena respecto de algunos personajes, especialmente presidentes de nuestra república. Creo que es muy bueno para entender también ¿Repetir? Un tema... ¿Cómo se llama? Una revolución del espíritu. Una Jorge revolución González. del espíritu de Jorge González. Y el otro que me estoy leyendo ahora, que es novela, que es Patria, y ahí está buscando... Aramburu, no, excelente. Yo lo leí el año que salió Aramburu, sí. Y ahora tiene una tercera novela, Fernando Aramburu, Patria, de Fernando Aramburu. Excelente. Si no han visto la serie, primero léanlo, después vean la serie. Es extraordinario. Oye, y tiene mucha mucha cosita Patria que nos rememora lo que pasa también en la Araucanía. Yo les quiero contar que he leído un montón, como que en los últimos 6 meses he recuperado con mucha fuerza mi hábito de lectura. En este verano me terminé varios. Leí Infames, de Patricia Cerda, me parece muy interesante. Son novelas históricas, pero bien power, con harto dato y que te deja como hambrienta también para leer más información sobre ciertos episodios de nuestra colonia. Terminé un libro que había empezado en el año, no lo había terminado, que me encantó y muy recomendado, que es la revancha de los poderosos, de Moisés Naim. Muy bueno. Y acabo de empezar un libro que está ahí, lo tenía, saqué de la biblioteca, que se llama Roma soy yo, de Santiago Posteguillo. También novela histórica, y se entiende que esta es la primera parte de una muy larga y profunda biografía de Julio César. Oye, ahí ya Lucho ya nos va a aguantar más y nos está haciendo con los deditos. Les doy un saludo muy grande. Muchas gracias, Magdalena y Carol, por haber estado en este programa. Nos faltó tiempo y a ustedes les quiero desear un gran último domingo del mes de febrero. Espero que hayan podido recargar pilas. Le mando un abrazo gigantesco a toda la familia y a todas las personas que han estado afectadas por los incendios en nuestra zona centro y sur, a las autoridades de esas comunas, alcaldes, consejos, y especialmente a ustedes que han visto, ¿verdad?, se han enfrentado a un verdadero infierno. Le queremos pedir al gobierno que no siga bajándole más, por favor, el perfil, a la posibilidad de que hayan autores de esos incendios. En vez de bajarle el perfil, tienen que ser ustedes los primeros en exigirle a los fiscales de esas regiones que investiguen, que se sancione, que se procese y se castigue a quienes han incendiado nuestros bosques y han quemado también el futuro de miles y miles de familias en nuestro país. Un abrazo gigante y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Nos vemos, que estén bien. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.